el punterito. Sí, profe, sí, 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 Ya. sí, como ver todo. Verán, ojalá rápidamente. De ley va una pregunta, o sea, por ejemplo, es que bueno, depende cuánto les toque, porque yo tengo un banco de preguntas y de ahí saca, no sé, unas 8 o 7 aleatoriamente, o sea, eso les digo, no les, o sea, a algunos les podría tocar esta y a otros no, o sea, eso voy, pero igualmente, ya con todo. La idea de oscilación es la siguiente, o sea, este circuito es el que es un básico que hemos visto de encendido de un LED, ¿no es cierto? Una resistencia, un LED, la fuente, ¿ya? ¿Qué pasa si a este circuito, si yo solo le conecto directamente, el LED va a estar encendido para siempre? Eso es el punto. Entonces, ¿qué pasa si le conecto aquí un pulsante? ¿Sí? Un interruptor. Obviamente cuando presione se prende y cuando esté sin presionar se apaga. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a graficar cómo se comporta, digamos, así el LED, si quieren llamarlo. ¿Sí? Específicamente el voltaje del LED. Cuando está apagado, ¿cuánto es el voltaje del LED? Obviamente cero, ¿no es cierto? Y cuando está prendido, obviamente subirá el voltaje del LED, que no sé si se acuerdan en las prácticas, cuando medíamos, más o menos era 2, 3 voltios. Pero bueno, eso no importa, sino el punto es aquí, ver lo siguiente. Si ven, aquí está abierto, no está presionado y está en cero. Entonces luego cambiamos a un evento, o sea, presionamos, si ven, y inmediatamente sube, ¿sí? Es decir, se prende. Fíjense, aquí se prende de verde, por ejemplo. Y si yo mantengo presionado, esto de aquí, si ven, sigue durante un tiempo que yo mantenga presionado. Después de ese tiempo, puedo volver a abrir, entonces eso significa que vuelve a cero. Entonces, o sea, esta oscilación, esto se llama oscilación, cambiar. Estaba en cero, paso a prendido, apagado, apagado, eso se llama oscilar, ¿sí? Entonces eso explicaba un poco en el video, pero obviamente si no quedó claro, ojalá se haya un poco despejado aquí. Entonces, miren, yo mantuve presionado un tiempo y ese tiempo estuvo prendido, ¿no es cierto? Voy a repetirle, ¿sí? No sé si está la animación. Sí, si ven, mantengo presionado un tiempo y ahí justo abro y se apaga, ¿sí? Entonces, ese tiempo que mantuve presionado tengo que yo prestarle atención. Es un tiempo uno que, ¿cuánto vale? Obviamente el tiempo que mantuve presionado, ¿no es cierto? Pero en los circuitos que vamos a ver ya no es manual, pues, porque aquí yo puedo presionar manualmente o abrir manualmente. En los circuitos que vamos a ver son automáticos. Entonces, por eso es que ya hay fórmulas de cómo calcular ese tiempo, ¿sí? Interesa el tiempo que mantuve presionado, es decir, el tiempo que estuvo prendido y el tiempo que estuvo apagado, ¿sí? En el caso que se vuelva a repetir, ¿sí ven? Si se vuelve a repetir significa que se prende, se apaga, se prende, se apaga. Entonces ahí me interesa qué tiempo se prende, qué tiempo se apaga. Entonces a esto nosotros llamamos oscilación, es decir, si está apagado, prendido, o sea, que vaya cambiando constantemente, ¿sí? Y esta ondita de color celeste que ustedes están apreciando es la onda de oscilación que se llama, ¿sí? Profe, ¿y Entonces, la sí, oscilación puede ser variable? justamente Se esta es puede... variable. Mm. Negativa, bueno, ahí sí, nosotros sí hay como, pero no vamos a ver eso, solo positiva, si ven de cero a O más sea, me refiero a si el tiempo puede cambiar, o siempre estos va a ser el tiempos. tiempo que se todo. Sí, A ver, si usted hace un circuito, los tiempos, digamos que usted tiene un circuito que se prende un segundo y se apaga un segundo, ¿ya? Entonces, para ese circuito usted calcula para que ser más específico y que me entienda. A ver, este es el que hace que varía automáticamente. Este integrado, este 555, es el que hace esta forma de onda, que sea automático, obviamente, ¿sí? Entonces, los tiempos, si ven, aquí hay uno y el que les voy a mostrar acá, ya este es el otro, ¿sí ven? Entonces aquí yo calculo los tiempos, ¿sí ven? El tiempo que se prende y el tiempo que se apaga según las resistencias, la R1, la R2 y el condensador. Entonces, ¿puede ser variable? Sí, obviamente si yo varío las resistencias del condensador, de esa manera puede ser variable, ¿sí? Pero si usted pone fijo una resistencia de un K, la de la R2 y un condensador de 10 microfaradios, es fijo el tiempo, o sea, no hay cómo cambiar. Si se prende un segundo y se apaga un segundo, eso no hay cómo cambiar. Pero si usted vuelve a cambiar los valores de resistencia y condensador, obviamente sí va a obtener unos nuevos valores de tiempos. Sí, no sé si quedó ahí ya sí, respondida gracias. su pregunta. Ya. ¿Alguna pregunta más respecto aquí, chicos? Aprovechemos el tiempo a full porque recuerden que esta es la única clase. ¿Esas diapositivas están ahí en la Cintia? ¿En el No, Moodle? porque o sea, si yo les subo, ustedes van a ver así. Si ven, todo No. montado ahí mismo. Pero está en el video que les subí, en este video de aquí. Ah, Ahí está explicado
O sea, lo que les acabo de decir. ¿Sí ven? Este video Lo les que voy a usted dar. dice en el video está en la prueba. Es solo del video la prueba, no es de ningún otro lado, nada, nada. Verá. Sí, en serio. Usted Bien. sabe poner otras preguntas. Pero es que a veces, o sea, no sé, en alguna parte así, por ejemplo, está escrito algo por acá arriba ya y de ahí mismo tomo, entonces como que ya no sería un poco. Pero ahora el peor es el video porque el video es hablado, o sea, ni siquiera es que está escrito aquí, entonces por eso es importante revisar el video. ¿Sí? Bien, vamos, bueno, esto ya lo acabamos de ver. Entonces, miren, una señal eléctrica, decíamos, puede oscilar de las dos formas que vimos. Y manualmente, ¿cómo es manualmente? O sea, ya acabamos de decir, ¿no es cierto? Con un pulsante, por ejemplo. ¿Sí? Miren, esto es manualmente. Yo presiono, no presiono. Entonces ahí yo prendo, apago. O sea, es decir, está oscilando manualmente. ¿Sí? O automáticamente mediante elementos, como vimos hace un ratito, ese 555, resistencias, condensadores, esos hacen variar automáticamente sin que yo tenga que presionar. ¿Sí? Entonces, aquí sí hay dos formas en la que puede oscilar, ¿sí? Eso se llama una sola vez, o sea que se puede prender una sola vez y no volver a prenderse, o puede estarse prendiendo y apagando periódicamente, ¿sí? En el caso que se prende una sola vez, fíjense, sucede esto, ¿no es cierto? Está apagado, presioné o funcionó el circuito, se prende durante un tiempo y luego ya no se vuelve a prender, ¿sí ven? Este es un tipo de onda y el otro es en el que se repite constantemente, es decir, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Entonces aquí a qué debo tener cuidado, a un par de parámetros que aparecen que se llama periodo y frecuencia. Esto vimos hace tiempos en el parcial 3 si no estoy mal. Entonces miren, acá ya un poco volver a recordar lo que era periodo y frecuencia, ¿sí? Chicos, no estoy con el chat a la mano, pero ahorita abrí y me dicen si es teórica y práctica. Bueno, si con práctica nos referimos a cálculos, entonces sí, ya habíamos hablado al respecto, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta acá al respecto de esto? Nada, chicos. Las Sí, teóricas sí van a ser fáciles, profe. perdón, no le escuché. Van a ser fáciles las prácticas, perdón. Vamos a tratar de llegar a los ejercicios para ver cómo le entienden, ¿sí? Recuerden, o sea, algunos les puede aparecer un ejercicio. Disculpe, Samantha, dice si por favor podría poner. Tenga la onda de repetir porque se cortó completamente. Profe, disculpe, la Samantha dice en el chat si por favor le podría volver a ingresar porque se le salió. Es porque no escuchaba nada. Sí, pero no está nadie en la sala de espera. O sea, no hay nadie a quien pueda yo aceptar. Oiga, profe, y en los cálculos solo nos tocaría reemplazar y esas cosas. Sí, exactamente. O sea, sería específicamente a los que yo explico en el video. Sí, porque hay, Las fórmulas obviamente, están ahí, todo eso. sí, ya les voy a explicar acá. Ya. A ver, por ejemplo, de aquí, Dos. ¿qué es este 555? Es un circuito oscilador. ¿Qué significa oscilador? Que permite variar, ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Una onda, o sea, en pocas palabras, permite prender y apagar constantemente en el tiempo. Podría ser una definición de este oscilador. Tiene un nombre no muy común, sí, se llama multivibradores. Este es el nombre técnico en realidad, sino que ya oscilador es un nombre ya un poco informal, sí, pero bueno. Y este de aquí permite trabajar en dos estados, ¿sí? O sea, de dos maneras. La primera es la monoestable y la segunda es la astable, ¿sí? A ver, cada pin tiene un nombre, pero, por ejemplo, entender disparo, salida, reset, control de voltaje, límite, umbral, descargan como que, chuta, ya, sería medio feo estar reconociéndole a este de aquí por estos nombres. Es mucho más fácil yo decirle, conecte una resistencia al pin 2, entonces usted sabe que el pin 2 es este de aquí, ¿sí? Hay que fijarnos en la muesquita. Si ven, aquí es la referencia al pin 1. Aquí está la muesquita, ¿sí ven? Este huequito. Y a la izquierda está el pin 1. Entonces, si ustedes se fijan, la muesquita está aquí y la izquierda es el de acá. Es decir, este es el pin 1, va el 2, el 3, el 4, el 5 está acá, el 6, el 7 y el 8. Si ven, va en forma de U la numeración.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Entonces, este de aquí, obviamente, ya sería prácticamente, ahorita ya negado el hecho de armar un circuito físico, pero de que yo creo que en segundo de bachillerato, de que van a armar, van a armar. Así que ya, estos son los pines y cómo podemos localizar. Pero por lo menos ahora en el simulador, ustedes pueden reconocer cada uno de los, permítanme un ratito, ya, cada uno de los pines en el símbolo, ¿sí ven? Aquí les voy a pedir disculpas, utilicé este programa para mostrar los esquemas y está diferente al del Proteus. Pero igual, o sea, por ejemplo, el pin 8 siempre va al positivo, ¿sí ven? Eso no cambia, o sea, por más que cambie el símbolo, las patitas van a la misma función, ¿ya? A ver, entonces rápidamente, déjenme ver qué hora es para ver si tenemos tiempo. Es 3:25. Tenemos más o menos cuarto de hora. Entonces, a ver chicos, hasta aquí alguna pregunta, por favor aprovechen. Señor Cancela, tenga la bondad de respetar en el chat a todos sus compañeros. A ver, alcancé a leer, decía, la prueba es de opción múltiple, sí, sí, todas, excepto las de cálculo, obviamente que son abiertas. Ustedes tendrían que escribir el resultado. Por Ay, favor. pero eso se debe buscar como malas. No, yo reviso constantemente, o sea, si ustedes le ponen ahí, en todas las de cálculo, en la prueba anterior revisé uno por uno, porque algunos ponían, no sé, un punto, un espacio de más, y igual les calificaba, les ponía como bien. Por eso algunos tenían en el Moodle 5 en la prueba y en el Essentia les ponía 7 así, porque ya les compensaba ese puntaje. En ese sentido sí les entiendo, porque obviamente es diferente. Pero de las de opción múltiple, no, pues obviamente ya, esa ya es una sola respuesta. También ayude. Tengo aquí una pregunta. No, es la misma. De opción múltiple, sí, ya acabamos de decir que sí. ¿Sí? Por favor, chicos, ninguna prueba que he tomado en el Moodle ha sido de navegación libre, es decir, todas son secuenciales, no hay cómo regresar, no hay cómo adelantar la pregunta, así que, no sé, sigue pasando eso aún, ¿ya? Bueno, preguntas aquí en el mono estable. Dos intentos. No, dos intentos no, es solo uno. Profe, usted chido. Bueno, hay otra situación. Obviamente, si les va súper mal, hay el chance de la recuperación que es reemplazable, ¿sí? Entonces yo creo que hay como aprovechar. Aumente el tiempo, profe. Está muy poco. O sea, a ver, Bueno, profe, o sea, son 7 preguntas y media hora, ¿no? Aumente el tiempo, sí, bro. pero de las Sí. 7, póngase, si le tocan 6 teóricas de opción múltiple, no se va a demorar media hora. Y si no, Y si no está Póngase, Pero no, como es que está para configurado que los máximo les toque 2 ejercicios. Es que solo hay 2 ejercicios, o sea, digo, serían ya... No importa, no, 2 horas. tiempo, profe. dos son dos, profe. Pero si yo un ejercicio me demoro 10 minutos, bro. Chicos, tenía en el Muy poco anterior tiempo. alguien que sacó 8 sobre 8 y el ejercicio hizo en 10 segundos. Entonces, obviamente ya copió la respuesta a alguien y creo que esa es una de las razones por las cuales no hay como poner más tiempo Ah, las pruebas. Hacks. no sea falso. Esos no piensan. No todos, profe. Bien dicho, no No, todos. no Sí, sé, tranquilos, igual sea reviso uno justo, por uno profe. los casos. Profe, o sea que solo son dos prácticas para todos. Depende si le tocan las dos, pero mínimo una. O sea, por ejemplo, le puede tocar el cálculo del mono estable o el cálculo de las tables. O sea, eso ya... Profe, Ya, no se va a colgar la página poniendo una Profe, sola hora al para menos todos. aumente 10 minutos nada más. Póngase, nos toca 3 teóricas y nos Unas 2 horas. vamos en miércoles. Póngase. Sí, ahorita va, Lo que porque voy a pues, ver es mejor si les puedo bajar de 7 preguntas, no sé, a 6 o 5. Si eso ya le voy a revisar. Ya. ¿Ya? Pero Fresco. más de Ah, profe, Buena gracias. opción. Hicimos un buen negocio. Hombre de negocios. bien, chicos, Trato hecho. quedan 10 minutos, así que aprovechen. Preguntas, Toto habla. hacemos cálculos. Profe, pero si es que baja las preguntas, no se puede cargar. Ponga normales después. No, o sea, las preguntas ya están hechas. O sea, no es que si les bajo les voy a cambiar. No, sino, como les digo, o sea, solo bajar las preguntas, pero de ahí no es que si les quito una pregunta les voy a cambiar alguna pregunta que sea más difícil.
Sí, profe, ya haga los cálculos. Ya pues, a ver, vamos al mono estable. A ver, pero necesito que entiendan primero para calcular el mono estable cómo funciona. Eh, miren, yo tengo, siempre está apagado el LED, está ya todo conectado. Siempre está apagado el LED. Y aquí yo necesito, solo en este circuito, un pulsante externo, ¿sí? Entonces yo cuando presiono el pulsante, justo aquí, por ejemplo, si ven, estaba apagado. En este instante presiono el pulsante, se prende el LED un tiempo. ¿Qué tiempo? No tengo que mantener presionado el pulsante, ojo, ¿sí? O sea, a ver, está apagado. Aquí presiono y suelto, ¿ya? O sea, solo presioné y solté. Pero ese rato se prende el LED un tiempo determinado por 1.1 por la R1 y por el C1, ¿sí? Entonces ese tiempito que yo calculo se prende una sola vez, ¿sí? Por eso se llama mono una sola vez, ¿ya? Y estabilidad se refiere a que vuelve a cero y no está cambiando. Entonces, una fórmula súper sencilla. Entonces aquí nosotros podemos rápidamente calcular por ejemplo, yo les digo diseña. A ver, cuando digo diseñe, siempre nos referimos a calcular, por ejemplo aquí, diseñe, nos referimos a calcular los valores de R1 y C1. Si eso se dice diseñe, porque usted tiene que calcular las resistencias condensadores e ir a comprar, o sea, eso se refiere con diseño. En cambio, si digo calcule, obviamente ya sería de calcular, no sé, pues el tiempo, ¿ya? Entonces hagamos de diseño. Entonces diseñe voy a poner rápidamente por el tiempo, un mono estable que dure, no sé, 10 segundos. ¿Ya? Entonces aquí el dato que tenemos es que el tiempo, voy a poner así rápido para que no se nos corte la señal. Si ven que el tiempo 1 es de 10 segundos, es decir, este tiempo es 10 segundos. Ahora tengo dos incógnitas, R y C. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo hacer dos formas. Puedo imponerme la resistencia y calcular C, o al revés, imponerme C y calcular la resistencia. El 1.1 siempre va. Es constante, sí, el 1.1 es constante, entonces no es, ¿ya? Entonces pongamos aquí imponer. Te van a tener que disculparme aquí por el... Ya, imponer. Entonces, pongámonos C, ¿ya? C igual, un valor típico puede ser 100 microfaradios, 10 microfaradios de los que yo les he dado, ¿sí? Igual ya les voy a poner en el Moodle una tabla de valores típicos, ¿ya? Muy bien, ya tenemos los datos, ahora vamos al cálculo. Entonces, obviamente, si la fórmula, si ustedes se fijan, este 1 es igual a 1.1 por la resistencia por el condensador, ¿no es cierto? Entonces aquí la única incógnita que tengo es la R, porque ya tengo C y tengo T1, entonces puedo despejar de ahí. R es igual a T1 sobre 1.1 por C. ¿Sí ven? Esto es igual. Y tengo T1 vale 10. Ojo, si está en las unidades, no hay problema. Segundos es la unidad del tiempo, está bien. Abajo, 1.1 podemos poner por, y aquí sí hay que tener cuidado. El condensador está en micro. ¿Cuánto vale micro? Por 10 a la menos 6. Menos 6. Sí, muy bien. Ya, entonces, chicos, ahora sí, no sé, no estoy con el calco aquí. No sé si alguien nos ayuda rapidísimo. Alguien que tenga con su calco ahí. 90.9 Mili. miliohms. No puede ser. Debe ser más de 1000. A ver, ya le hago rápido en el celo. 100.000. Sale 90.909 kiloohmios. 90,909 kiloohmios, ¿sí? Entonces, esto sale la respuesta, ¿sí ven? Entonces, si yo les digo diseñe, ¿cuál sería la respuesta? Tal y como está puesta aquí, ¿sí? Entonces, significa que yo para tener en este circuito, es decir, para que se prenda durante 10 segundos, yo tengo que utilizar una resistencia de 90.909 kiloohmios y un condensador de 100 microfaradios. Y listo. Ese sería el diseño, ¿sí ven? Para que se prenda 10 segundos de LED cada vez que yo presione el pulsante. Dígame. Un ratito donde hice eso para sacar captura. Está grabándose, chicos, así que yo les voy a subir al Moodle este video. De esta ¿En serio, en clase. serio? Sí, Ya. sí Gracias, está profe. grabando. Sí. Ya. Vamos al otro, sí, por el tiempo, porque ya mismo nos cortan. Estable. ¿Cuál es la diferencia con el mono estable? Primerito, no hay el pulsante. ¿Sí ven?
Y además aquí tenemos una resistencia y un condensador, fíjense acá. El resto no le paren bola, el resto, por ejemplo, este C2 siempre va, ¿sí? Antes ese no hay que pararle bola. Si ven, siempre va ese de ahí. Lo que cambia es que ya no hay el pulsante y además antes había un R1 y un C1, ahora hay un R1, R2 y el C1. O sea, se añade R2, ¿sí? Entonces, estos tres valores me van a determinar a mí el tiempo. A ver, ¿cómo cambia la señal también? Perdón. Ya no se prende una sola vez, sino que ahora se prende y se apaga constantemente. Se prende, se apaga, se prende, se apaga. Entonces, como es una señal que se repite constantemente, si ven, no es como la de acá que una vez sucede y ya no vuelve a suceder hasta que yo presione el pulsante. Entonces, como es una señal periódica, entra el periodo y frecuencia, ¿sí? Además de los tiempos. Pero el periodo es fácil, porque si ya calculo los tiempos, le sumo y tengo el periodo. Y la frecuencia es 1 sobre el periodo, o sea, no... Lo que hay que pararle bolas es estos tiempos, nada más, ¿sí? Así que vamos a ver. Puede ser de diseño, pero aquí se complica más porque ya hay tres incógnitas, ¿sí ven? Entonces yo quedo con ustedes que por lo menos de diseño no van a ser en el estable, sino solo de cálculos, ¿ya? Por ejemplo, ya no pongamos diseño, sino pongamos aquí calcule, ¿sí? T1 y T2 en un estable, ¿sí? Con los siguientes datos, ¿ya? Entonces aquí rápidamente, repito por el tiempo. R1 de 100 kilómetros, ¿sí? Perdón. R1 de 100 kilómetros. Vamos a otro. Pongamos acá un R2 de 150 kilómetros, ¿ya? Y un condensador. Podemos poner el mismo de 100, ¿sí? Listo, entonces miren, yo en la prueba les daría estos datos. Y ustedes que tienen que calcular T1, T2, y si es que les pido el periodo y frecuencia, ya si es que les pido. Igual voy a calcular aquí. Entonces vamos con T1. Primerito la fórmula cambia. La constante ya no es 1.1, sino es 0.693. ¿Ya? Por aquí entra la suma de R1 más R2 y por el condensador. Entonces ya no hay que despejar nada, ¿sí ven? Porque ya únicamente debo calcular el T1. Entonces T1 es igual a 0.693. Irán ayudando en la cálculo para calcularlo más pronto, ¿sí? Por la suma, ojo, como ambos están en kilómetros, puedo pasarles aquí a ohmios, ¿sí? Por ejemplo, 100.000, que es el primero, más 150.000, que es el segundo, ¿sí? Y todo esto por el condensador, y es igualito que el anterior, por 100, por 10, a la menos 6, ¿no es cierto? Y tengo T1, ¿ya? ¿Cuánto sale T1? Sale 17.325 ohmios. Es tiempo. Segundos, perdón. Ya, confío en usted, ya si no, después les corrijo y les aviso, pero como comentario. Está bien, profe, sí. Chicos, les voy a mandar de nuevo el enlace ya para hacer unos 5 minutos más porque ya me van a cortar la clase. ¿Hecho? Perfecto, a ver. Bueno, algo que me preguntaron y tienes razón es... A ver, este es el 555, ¿sí? Si ustedes se fijan, y a lo que me refería es en el video, hay una parte que está en Proteus, ¿sí? Si ven aquí también hay cálculos, todo, pero igual, si quieren, sino que no recuerden qué parte es del video, fíjense. Miren, este es el símbolo en el Proteus y el que ustedes también van a encontrar, ¿sí? Entonces, deben tener cuidado ahí porque, fíjense, la disposición aquí es diferente a la que encuentran acá. Sí, pero este es más, o sea, para que sepan el esquema, pero obviamente para armar, la imagen es la de acá, ¿sí? En el Proteus. Pero igual, o sea, cada pin cumple exactamente la misma función, sino que están en otro lado nada más. Y eso es lo que quería comentarles. A ver, ahora, unas diferencias. En primer lugar, en el mono estable, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Esto sí, si pueden anotar, buenazo ya, porque igual en el video no hacen de acordar en qué parte va. Primero, el pulsante, ¿sí? Esto es indispensable en el mono estable, ¿sí? El pulsante. Si hay un pulsante, es la forma, no sé, más rápida de reconocer que estamos hablando de un mono estable y no de un astable, porque en un astable no hay pulsante, ¿sí? Segunda forma, hay solo un R1 y un C1. En el estable hay dos Rs, sí, dos resistencias y un condensador, ¿sí? Y el resto del circuito es exactamente igual, a excepción de cómo se conectan los pines, ¿sí? Por ejemplo, en el mono estable,
el 7 y el 6 se conectan los dos a la unión del R1 con el C1. ¿Sí ven? Los dos pines. Y el pin 2 va a la unión del pulsante con una resistencia de 1K. Esta también es fija, ¿sí? 1K. ¿Sí ven? Es lo único. De ahí el 4 siempre va positivo, el 8 va positivo, el 5 va a este condensador que siempre va de 10 nanofaradios. Este es cerámico, ¿ya? Aquí disculpen que no va el símbolo. No va el más, perdón. Es cerámico, esos no tienen polaridad. Es igual que una resistencia, no tiene positivo y negativo. ¿Ya? ¿Qué es cerámico? A ver, no le ponemos bola, repito. Solo encontrémosle acá en el Proteus. Si les decía dónde encontrar, miren, ahí está este se llama electrolítico. Y el cerámico está acá, ¿sí ven? Cerámico. ¿Sí ven? Este no tiene positivo en ningún lado. ¿Ya? El pin 1 va al negativo, el pin 3 es la salida. Bueno, aquí voy a depender qué quiero conectar en la salida. Puedo poner, no sé, pues un motor, un LED, alguna cosa que yo quiera que funcione prendiéndose y apagándose constantemente. ¿Sí? La forma más fácil de ver que algo se prende y se apaga es con un LED, ¿no es cierto? Pero podría conectar otras cosas también. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo cambia esto? Repito, lo único que a lo que hay que pararle bola es a los pines 7, 6 y 2. En el mono estable, el 7 y el 6 se unen a la unión del R1 con el C1. Y el pin 2 va a la unión de la resistencia con el pulsante. ¿Qué pasa en el estable? El pin 7 ya no se une con el 6, sino el pin 7 va a la unión de R1, R2. Ahora, en cambio, el pin 6 se une con el 2 y esa unión va a la, bueno, redundando, a la unión de R2 con C1. ¿Sí ven? Entonces, eso es la única diferencia. El resto es exactamente igual. El 4 el positivo, el 5 a este condensador, el 8 positivo, 3 salida y 1 negativo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos. ¿Qué dicen? Sí, señor No, Ibarra, sí pueden hablar. No están bloqueados. Ah, no, perdón. Ya, profe, como tal nos va a mostrar un diagrama y nos va a pedir que diseñemos o calculemos el tiempo, los ciclos y las frecuencias, ¿no? Sí, muy probable que sí. Ya, gracias, profe. De nada. Bien, ¿alguien más? Profe, Sí. la prueba podemos dar tranquilamente solo con haber visto el video. Legalmente sí, o sea, esa era la idea. Es Ay, más, lo ay, que ay. estoy hablando ahorita es lo que está en el video. Si es que ya lo van a revisar después, se van a dar cuenta. O sea, si no hubiéramos, o sea, si no hubiéramos tenido esta clase y solo visto el Si video, han ahí visto igual el podemos video, sacar 10. podrían dar tranquilamente la prueba. Si esta de aquí era más para responder así cualquier duda que tenga. Ahí, ay, ay. Gracias. hay una pregunta que no está en el video, tomo captura y le mando. ¿Qué cosa? Pues dos. Si hay una pregunta que no está en el video, tomo captura y le mando. Ya, señor Luna, por favor, deje de estar escribiendo en la pantalla. Gracias. Sí, no, en verdad es solo del video y de estas diapositivas. ¿Sí? Nada más. ¿Preguntas adicionales antes de ir a la última parte? Sí. Profe, en el mono estable nosotros ponemos el valor del condensador. Sí, pero obviamente en la prueba yo les daré, o sea, yo les diré, considere condensador igual a, no sé, pues, 10, 40, lo que yo sea, lo que yo les diga. Ah, ya, gracias. Ujú. Pero con ese valor nos estamos refiriendo, ojo, al C1, ¿sí? No al C2. Este siempre es 10N, que significa nano, ojo. ¿Sí? Ya, profe. Ya. ¿Alguna pregunta más, chicos? Aprovechen cualquier dudita que se les haya ocurrido ahorita. Bien, vamos ya a la última parte entonces. A ver. A ver, vamos a recordar en dónde nos quedamos. Ah, en el estable. ¿Sí? No se olviden, por favor, en el mono estable, al ser una sola fórmula es súper fácil el circuito, ¿sí ven? O sea que hay dos formas. Si les pido diseñe, me refiero a que calculen ya sea R o C. Por lo general van a calcular R, como hicimos en el ejemplo. ¿Sí? Pero si les digo calcule, la única cosa que les puedo pedir que calculen es el tiempo. Ya, pero igual la fórmula es fácil. Para que calculen el tiempo debo darles de R y C, obviamente, ¿no es cierto?
No es que deben ir a obtener de algún lado. Bien. En cambio, en el astable también habría como ejercicios de diseño, ¿no es cierto? Diseñar y saber cuánto es R1, R2. Pero ahí se complica porque son dos ecuaciones con tres incógnitas, entonces ya se nos va complicando un poco, ¿no es cierto? Entonces ya hay que usar los métodos matemáticos, así que ya nos salvamos de eso, ¿ya? Sí estaba planeado, pero ya nada. Entonces va a ser solo de cálculo, es decir, solo calcular tiempo 1, tiempo 2, periodo y frecuencia. Ya se van a dar cuenta que es súper fácil acá. Bueno, ahorita ya con un poco más de tiempo, entonces pongamos bien el enunciado. Calcule T1, T2, T mayúscula es periodo y frecuencia, ¿sí? En un, ya saben, en un circuito estable, ¿sí? CTO es la abreviatura de circuito. En un circuito estable con los siguientes datos, pongamos acá. Con los siguientes datos, ¿ya? Datos entonces, R1 a 100 kilómetros, R2 150 kilómetros y el condensador de 100 microfarads, ¿ya? Podemos cambiarles más para que sea un poquito más, bueno, para no cambiar con el video anterior, ¿sí? Para que sea la continuación. Entonces, fíjense, por favor, tenemos la fórmula del tiempo 1, ya reemplazamos y nos sale 17, ¿sí? Esto no es 1000. Lo pongamos para que de pronto no se interprete como 1000. 17,33 segundos, ¿sí? Eso pongamos como, dice, hay 2 R1, ¿sí? A ver, vamos a ver. Tal vez se me fue. ¿En dónde hay 2 R1? Solo hay una. En los datos, profe. Ah, mil disculpas, muchas gracias. Muy bien, muy amables, gracias. Y bueno, para ser específicos es C1, ¿no es cierto? Ya. 17,33 segundos. Imagínense un circuito que esté encendido 17,33 segundos. Es un tiempo bastante alto, ¿sí? Por lo general en los estables, los tiempos de encendido no van más allá de 2 segundos. 17 es ya un tiempo bastante alto. Pero igual, o sea, no significa que esté mal. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, ahora sí, vamos ya al T2 en cambio. Usemos la fórmula del T2. T2 es igual. Inicia la misma constante, ¿sí? 0,693 por, ahora ya no entra R1, solo entra R2 y así mismo por C1, ¿sí? Bien, entonces usemos la misma sintaxis de acá. Bien, vamos entonces. T2 es igual. 0,693 por R2 que vale 150.000 y por C que vale de nuevo 100 por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, si alguien está con la calcu, ¿cuánto nos sale T2? 10,395 segundos. 325, pongamos 10,40, así redondeando al inmediato superior. Muchas gracias. Yo. Segundos, ¿sí? Miren, entonces este circuito ya está prácticamente calculado, porque periodo y frecuencia salen de estos datos de aquí. Significa que este circuito se enciende durante 17 segundos y se apaga durante 10 segundos. Y se vuelve a repetir. Se prende 17, se apaga 10. Esos tiempos no varían, salvo que yo vuelva a variar acá, ¿sí? Obviamente, si yo cambio alguna R o algún condensador, va a variar el tiempo, eso es obvio, ¿sí? Pero por lo menos aquí, con estos valores que ya estoy calculando acá, se mantienen constantes. Con estos datos, perdón. ¿Quedó entendido? ¿Quieren que repita alguna parte? Que dice, participen. Ya, vamos entonces a finalizar. Bien, a ver, entonces en el periodo, sí, justamente eso vamos a sacar ahorita, ¿sí? Vamos a calcular periodo y frecuencia, ¿ya? Si fuera este tipo de ejercicio que les pidiera justamente calcular todo esto, obviamente ya el tiempo consideraría ya para... Hay una opción en el Moodle para que se demoren en una sola pregunta un determinado tiempo. Si, por ejemplo, si les tocara esta pregunta para que todo el mundo se demore, les obliga a que se demoren, no sé, 8 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya veremos la forma de tratar de considerar eso. Bien, vamos ahora sí a
la siguiente parte, que sería el cálculo del periodo. ¿Cuál es la diferencia? Si ven, todos son t. ¿Cuál es la diferencia? Que los tiempos 1 y 2 son en minúsculas, la t, y el periodo es la t en mayúsculas, y eso es algo a tener en cuenta. Bien, la fórmula es entonces, periodo es igual a tiempo 1, tiempo en alto, más tiempo 2, que es tiempo en bajo. ¿Sí? Ya. Periodo es igual entonces a 17.33 más 10.40. 27.73. 7.73. Muy bien, chicos, muchas gracias. 27.73 segundos, ¿sí? ¿Qué significa estos 27.73 segundos? A ver, que si yo inicio aquí a aprenderse, se vuelve a aprender después de 27.73 segundos, ¿sí? Es decir, es el tiempo en el cual se vuelve a repetir. Por aquí estaba la definición de periodo. Tiempo que dura una señal hasta volverse a repetir, ¿sí ven? Desde aquí se vuelve a repetir después de, en este ejemplo, 27.73 segundos, ¿sí? Entonces, obviamente, el periodo es la composición de tiempo en alto y tiempo en bajo, ¿sí ven? La suma de T1 más T2. Eso es el periodo, ¿sí? Ya, y la frecuencia es el inverso del periodo, ¿sí? 1 sobre el periodo. Entonces, en este caso, la frecuencia sería 1 sobre 27.73. Como está en segundos, no tengo que poner nada, ojo, ¿sí? Pero obviamente esto nos va a salir menor a 1 porque estoy dividiendo con el denominador mayor al numerador. Entonces, ¿cuánto sale la frecuencia? 36.06. 0.036 Hz. 36. Hertz. 0.036 Hz. Ya, eso sería, a ver, 0.036. ¿Así? Hertz. Ya, muy Sí. bien. Pero ahí, como ya hay pocos ceros, perdón, hay muchos ceros decimales, y hay que interpretar en la forma Y correcta, en ¿cierto? milihertz. Pero Vean, aplasten el NG de la cálculo, como siempre hacíamos, y vean que... 36.06 36, mili. exactamente, muy bien, milihertz, ¿sí? Mili, ojo, la M minúscula, ¿sí? En frecuencia es muy inusual tener estos valores tan bajos de frecuencia, ¿sí? Por lo general la frecuencia es súper alta. ¿Dónde hemos escuchado frecuencia? En la radio, por ejemplo, siempre dicen sintonicen la frecuencia de radio, ¿sí? Voy a poner aquí como ejemplo, ¿ya? Sintonicen frecuencias de radio, por ejemplo, una emisora que se les ocurra, no sé, 100.9. La Sí. galaxia. Pero ahí es megahertz, entonces ahí es con la M mayúscula, ¿sí? Este es mili, ojo, este es mega. Entonces, ¿cuánto significa 100.9 megahertz? Eso significa 109 y seguido de 5 ceros. ¿Sí? Veamos con decimales, perdón, con puntos de 1000. Significa que tenemos una frecuencia de 100.900.000 hertz, ¿sí? En realidad, las señales de radio se transmiten así, oscilando. ¿Ya? Significa que en un segundo, ¿sí? En un segundo de tiempo, hay 100.900.000 de estas ondas de aquí, ¿sí ven? O sea, todo esto de aquí se repite 100.900.000 veces en una onda de radio de esta emisora. ¿Sí ven? Eso para entender, miren, y esto es una frecuencia relativamente normal, o sea, no es ni muy alta ni muy baja, ¿sí? Pero tener esta frecuencia es prácticamente imposible. Sí, pero bueno, ahorita solo para que un poco sepamos que vivimos en medio de frecuencia. Preguntas, chicos, adicionales. Miren, este sería el ejercicio, calculado T1, ojo, dice, perdón, calcule, no diseño. ¿Sí? Entonces en calcule tenemos T1, T2, periodo y frecuencia. ¿Sí? Preguntas finales ya, si no ya podríamos. A ver, en el chat dice, ¿puede repetir la F? ¿Qué cosa? ¿Esto de aquí? Ya, calculemos otra vez, ¿sí? O bueno, ahí mismo expliquemos, ¿sí? A ver, una vez calculado T1 y T2, bueno, recuerden que eso está grabado, igual les voy a subir al módulo. El periodo, la T mayúscula, se calcula sumando T1 más T2, ¿sí? Sumé estos dos y obtuve el periodo, ¿sí?
Una vez que obtengo el periodo, la frecuencia es súper fácil porque es 1 sobre este valor. ¿Ya? Pero ojo, como el periodo está en segundos, no tengo que poner aquí por 10 a la menos o por 10 a la algo, nada. Porque ya está en la unidad, ¿no es cierto? El tiempo o periodo son en segundos. Y esto me ayudaron calculando y le sale 0.036, una respuesta normal, o sea, en hertz en la unidad. Pero si ustedes aplastan la tecla ENG de la calcu, esto se transforma a 36.06 por 10 a la menos 3. Y eso es milihertz. ¿Sí? Entonces esto sería ya la respuesta de la frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre diseñe y calcule? Les voy a mostrar acá ya. A ver, esto es el video que está en el Moodle. Ya, mire, este es un diseñe, ¿sí? En diseñe, por lo general, yo les doy los tiempos, ¿sí? Si fuera el estable, yo, pero repito, no les voy a pedir de diseño en el estable, solo en el mono estable si es que les toca ese ejercicio. Si le digo diseño un mono estable, ahí yo le doy el tiempo y usted calcula ya sea la resistencia o el condensador. Pero usualmente es la resistencia porque también le doy de dato el condensador, ¿sí? Si le digo diseño. En cambio, si le digo calcule en el mono estable, yo le doy de datos resistencia y condensador para que usted solo calcule el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es ya la diferencia entre diseño y calcule. ¿Alguna otra pregunta? Creo que algunos habían alzado la mano. Pueden nomás hablar, sí, no está bloqueado no está bloqueado sus micrófonos. Profe, ¿cómo es? Las preguntas son de opción múltiple, nos toca a nosotros ir escribiendo las respuestas. Solo en la de cálculos ustedes tienen que escribir la respuesta, ¿sí? Ya, profe. Ya, y verán, yo les voy a habilitar la retroalimentación, es decir, para que cuando se cierre el cuestionario, ojo, no cuando acaben la prueba, sino cuando se cierre el cuestionario, puedan revisar cuáles eran las respuestas correctas y cuáles pusieron ustedes, ¿ya? Cosa que si en la de cálculo, por ejemplo, la respuesta era 27.73 y ustedes pusieron 27.73, o sea, si la respuesta era 27, y ustedes pusieron 27.73 y les está tomando como incorrecta, ustedes me puedan reclamar, ¿sí? Pero igual, Si repito, aproximamos o los algo. cálculos yo les reviso una por una todos, ¿sí? No es que yo ya me baso en la ¿Aproximamos o ponemos exactamente lo que sale? Yo les digo ahí en la prueba, en cada pregunta les he dicho, escriban con espacio, sin espacio, con punto al final, sin punto al final, con un decimal, con 2 decimales, todo eso yo les explico en las preguntas mismas. Ya, profe. Sí. Lo que sí les digo, por ejemplo, digo, utilice el submúltiplo adecuado. Entonces, como aquí es mili, eso sí deben usar la M minúscula, pues, porque algunos me ponían, no sé, en la prueba la M mayúscula, obviamente no les iba a hacer pasar como respuesta correcta, porque sí hay diferencia, ¿no es cierto? La M minúscula es mili y la M mayúscula es mega, ¿sí? Y lo mismo con las unidades, si es que es hertz, es HZ, la H mayúscula, no van a poner HZ así, ni tampoco HZ así. Si hay una diferencia, entonces eso sí les pido, eso sí no les puedo ayudar.